El mapa electoral del Ecuador se sigue llenando de color conforme avanzan los minutos. Ya, aquí en el estudio de Quito están con nosotros Sofía Cordero, doctora en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Políticos por la Flaxo, y Lolo Echeverría, analista político, para este diálogo sobre los factores a los que responden los resultados, los primeros resultados que ya estamos viendo oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, a escala país, a escala nacional y también por provincia. Gracias por acompañarnos esta noche. Empiezo con usted, Sofía. Más allá de los porcentajes, ¿qué nos dicen estos primeros resultados que estamos viendo ya ahora por parte del CNE? Bueno, gracias, Juan Carlos. Un gusto estar aquí con Lolo también. Creo que estas elecciones nos dejan algunos elementos. El primero, hay una fuerte polarización, a pesar de toda esa fragmentación de 16 candidatos, hay una importante polarización que hace que las dos fuerzas principales, el novoísmo y el correísmo, se estén arranchando los votos de alguna manera, porque estamos viendo que la distancia entre los dos está disminuyendo, sí, se está disminuyendo, ¿no? Sí. Y un tercero que está muy lejano, pero que nos plantea preguntas, nos plantea pensar, ¿no es cierto?, que es Leonidas Issa. ¿Y por qué digo nos plantea pensar? Porque es un tercero en la sierra, sobre todo, sí, muy potente, que bordea el 15, el 20%, digo potente porque sorprende, ¿no? Es una figura que no se esperaba que llegue a ese porcentaje y la gran pregunta es, dada en la posibilidad de que exista una segunda vuelta, ¿a dónde van a ir los votos de Pachacuti y Leonidas Issa? ¿No es cierto? Es decir, Sofía, que Issa, de lo que vemos los resultados ahora del Consejo Electoral, está, por ejemplo, en Pichincha, en Cañar, en Cotopaxi, en Tungurahua y en Chimborazo, en tercer lugar. Lolo, ¿qué nos dice esa posición de Leonidas Issa detrás de Daniel Noboa y Luisa González? Bueno, esto parece ser una de las sorpresas que vamos a tener esta noche, porque no se esperaba que él fuera el tercero. Ahora, esto tiene toda la lógica porque Issa representa el antisistema, es el que recoge el voto protesta, no solo contra el gobierno, sino contra el sistema. Parecía que se desdibujaba al lanzarse de candidato porque de antisistema se convierte en parte del sistema al ser un candidato que busca por la vía democrática. Pero por detrás está toda esa gente que está resentida, indignada y que recuerda que él es el que ha sacado la cara por ellos, no los candidatos favoritos, sino el antisistema finalmente. Y volviendo a los punteros de esta contienda electoral, Sofía, ¿se podría decir que seguimos similar a lo que ocurrió en el año 2023? Seguimos entre el novoísmo, entre Daniel Noboa, y el correísmo con Luisa González en esta coyuntura política electoral del Ecuador. Seguimos evitando de alguna manera el correísmo, votando por la opción que exista, ¿sí? En este caso es el novoísmo, es Daniel Noboa, y la poca distancia entre los dos y el crecimiento del correísmo de aproximadamente 10 puntos con respecto a la primera vuelta del 2023, ¿no es cierto?, nos lleva a pensar que no es el fin del correísmo, que de hecho la asamblea estará compuesta por dos bancadas fuertes, seguramente, de ADN y la Revolución Ciudadana, y que no estamos enterrando al correísmo, ¿no es cierto? Y también el hecho de que no exista un tercero, ¿no?, esta polarización, yo creo que nos lleva a un dilema en donde el anticorreísmo ya no es necesariamente democrático, ¿no? El anticorreísmo, el novoísmo, se ha demostrado capaz de ser autoritario, ¿no? Sin decir que es el mismo tipo de autoritarismo, porque no lo es. Yo creo que en caso de ganar, de reelegirse el presidente Noboa, el Ecuador podría estar quizá entrando en esta nueva tendencia de la nueva derecha, una nueva derecha con rasgos de autoritarismo, como el buquelismo, como la que lidera el mismo presidente Trump, recién electo, ¿no es cierto?, en donde, y digo por qué entramos en esa tendencia, porque la campaña lo ha demostrado, ha sido una campaña del todo vale, ¿no? Del todo vale en el sentido de que un CNE totalmente silenciado, totalmente ausente. Recién tenemos un estudio periodístico que dice que hay más de 230 asambleístas con casos de juicios penales.
¿Cómo se le pasaron al CNE esos candidatos a la Asamblea? ¿No? ¿Y dónde está el control del financiamiento de los partidos? Y todas las violaciones a la Constitución que se han dado por el tema de la licencia del presidente. Es decir, creo que el Ecuador podría estar entrando en una nueva ola de un autoritarismo de derecha que habría que definir qué tipo de derecha también, porque el novoísmo no tiene una ideología muy marcada, pero sí el vale todo que ha sido demostrado en esta campaña. Y Lolo, ¿ante qué opciones están ambos candidatos? Luisa González y Daniel Noboa, quienes irían a este balotaje en abril de este año. ¿Con qué fuerzas sería a cada uno si es que logran en ese tiempo de campaña para la segunda vuelta aglutinar esas fuerzas políticas? Bueno, Noboa tiene la ventaja de que ya se planteó y se posicionó como el anticorreísmo. Ya. Y el anticorreísmo es una fuerza muy grande, como se demostró en las elecciones pasadas. También es una realidad que el correísmo ha demostrado tener un techo muy bajo que le ha impedido superar la segunda vuelta electoral. Esto le es una fuerza para Noboa. Y entonces, si él busca juntar a todos los que han sido víctimas de Correa de alguna manera, o todos los que tienen miedo al retorno de Correa, entonces él puede canalizar un voto mayoritario. Y podría, por ejemplo, partiendo de lo que usted menciona, un movimiento Construye, Sociedad Patriótica, tal vez Democracia Sí, el Partido Social Cristiano, creo también, ¿podrían apoyarlo a Daniel Noboa en la segunda vuelta? Sin duda, porque hay otro hecho clave, ¿no? Que el correísmo está manchado por la corrupción. Y eso los políticos van a tratar de evitar el asimilarse a eso. En cambio, el caso de Luisa González, yo creo que ella puede canalizar o aprovechar las fallas del gobierno, la imposibilidad de resolver los principales problemas, sobre todo el problema de la violencia. Incrementó impuestos para resolver ese problema y no ha logrado resolver ese problema. Entonces, ahí tiene un flanco muy importante. Y la segunda fuerza que va a tener para la segunda vuelta es el voto de ISA. ISA y el voto, porque también ellos tienen un recuerdo de resentimiento con el correísmo, pero además a ellos les conviene posicionarse como la fuerza de izquierda y no con Correa, porque Correa e ISA van a pelear en cierto modo quién es de izquierda o quién es más de izquierda. Entonces ISA tiene que apartarse del correísmo para vistas a una posterior elección o contienda. Ok, Lolo. Y Sofía, ¿qué aspectos deben ellos mantener en la campaña para segunda vuelta, Noboa y Luisa González, y qué deben desechar? ¿Qué errores cometieron para ninguno de los dos ganar en primera vuelta, sino ir a una segunda vuelta, a un balotaje? ¿Qué es aquello que deben fortalecer ahora en la campaña? Pensando un poco en los resultados actuales, ¿no es cierto? En el tercero. Vamos otra vez a cómo se pueden disputar los votos de ISA, y aquí creo que hay que hacer una puntualización o hilar más fino, ¿no es cierto? ISA y el movimiento indígena, porque el movimiento indígena no implica un voto automático o un voto en bloque, ¿no es cierto?, por un candidato, porque está partido, está en crisis, el mismo liderazgo de ISA... No se sabría con quién sería ISA y su movimiento Pachacuti. Es decir, ISA no tiene asegurado un voto indígena necesariamente automático. Lo que digo es cómo los dos punteros, es decir, novoísmo y correísmo, pueden disputarse este voto de ISA. Luisa González tendría que borrar un pasado de agresión, ¿no es cierto?, de mucha persecución al movimiento indígena, que ha dejado una herida que parece insalvable, ¿no es cierto? Ahora, el liderazgo de Leonidas Issa se ha mostrado más capaz, más abierto a dialogar con el correísmo. Entonces, por eso digo, Leonidas Issa y el movimiento indígena no necesariamente votan igual o son exactamente lo mismo, ¿no? Hay liderazgos en el movimiento indígena que no están de acuerdo con Leonidas Issa, pero vamos a Noboa. ¿Qué podría? Entonces, Luisa González tendría que desligarse de un Rafael Correa que es muy probable, ¿no es cierto?, que salga
a ofender al movimiento indígena como siempre lo ha hecho, ¿no? ¿Qué puede hacer Daniel Noboa para acercarse al movimiento indígena? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? Puede explotar el recuerdo negativo y la herida que dejó el correísmo, pero además tiene que generar algo más. Es decir, este voto que va por ISA no es solo indígena, es de un sector social que quiere ideas. ¿Y cómo lo puede generar? ¿Cómo lo puede generar? Yo creo que consolidando ideas. Algo que caracteriza al novoísmo es la falta de posturas, la falta de ideas, ¿Y ¿no? qué tipo de ideas serían para captar ese voto del tercer lugar? Sin duda, estas son ideas antisistema, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil que el presidente se coloque como un antisistema. Tendría que disponerse a conocer al votante de la Sierra que está eligiendo, ¿no? Que está eligiendo a ISA, que está eligiendo una tercera opción y que es antisistema, es decir, que está descontento con el desempleo, ¿no es cierto?, con el voto rural que no es tomado en cuenta ni por los consultores, estrategas políticos, ni por la campaña electoral. El voto rural, ¿cuánta conectividad tiene el Ecuador en estas provincias, ¿no?, que se vuelcan al voto de Leonidas Issa, ¿no es cierto? Estas campañas, este presidente de TikTok, ¿llega realmente a esos sectores? No, no llega, ¿no es cierto? Y una serie de cuestiones que nos dicen que el votante está pidiendo ideas. La ideología no ha desaparecido de las mentes del votante, de las mentes de los jóvenes, y creo que ese es un error del novoísmo y del correísmo. El correísmo se ha diluido, ha dejado de ser... Luisa González se ha vuelto una candidata ambigua, ni siquiera tan hecha a la izquierda, ¿no? Entonces parece que la ambigüedad está contagiando a los dos punteros. Los punteros. Y decía algo, Lolo, importante, Sofía, que hay lugares, por ejemplo, las zonas rurales, las zonas agrícolas del país, donde tal vez no llegan las redes sociales, ¿no? No hay buen servicio de internet o no utilizan el teléfono celular. Un tema complejo. Aparte de lo que mencionaba Sofía, del tema de captar ese voto de este tercer lugar, que ya se está imponiendo en estos resultados del Consejo Electoral, ¿qué más deberían hacer ambos candidatos? Los recorridos van a seguir siendo importantes, acercarse a la gente a estas zonas donde tal vez no tenían un mayor porcentaje, no están demostrando tener ahora un mayor porcentaje de votos. En el caso de Luisa González, sigue fortalecida en lo que vemos ahora con el escrutinio del Consejo Electoral en la costa y Noboa en la sierra. La segunda vuelta siempre es una nueva elección. Por tanto, siempre se puede ampliar el electorado incluso a expensas del adversario, considerando lo que ha pasado en la primera vuelta. Pero yo creo que los candidatos tienen que acercarse más a la gente. Siempre se les reclamó que no hablan de los problemas del país. Hablan de eventos que crean ellos mismos, de banalidades. Se ha hecho farandulera la campaña, pero no es conceptual ni es programática. Entonces tienen que hablar de los problemas de la gente. Yo le contaba a Sofía ahora, decía, la gente a veces tiene otros parámetros distintos. Nosotros funcionamos en una ficción, la ficción de que todos los contenidos electorales llegan a toda la gente, y eso no es verdad. Un campesino me hizo ver esto hoy día. Él me preguntó por quién debemos votar. Como sabía yo, sospechaba que la pregunta era tramposa porque sabía muy bien por quién iba a votar. Entonces le hablé de los candidatos y etcétera. Pero al final él me dijo, con absoluta certeza me dijo, mire, yo voy a votar por Noboa, porque él al menos ordenó a las Fuerzas Armadas que pongan en su puesto a todos los vándalos. Entonces, vea, una sola cosa le persuadió a él, porque ese es el problema más importante para la gente, la inseguridad. Entonces, una posición clara sobre eso, que era una posición de autoridad, que ofrece, que puede resolver, que tiene la autoridad para hacerlo, eso es lo que le convenció, no el montón de cosas que nosotros analizamos. Ahora, Lolo, no hay votos en disputa. Parecería que esta fue una sola vuelta, este proceso electoral de ahora. No siempre hay votos en disputa. Yo creo que aquí nosotros tenemos también otra cosa interesante. Estamos obviando, no estamos considerando la tendencia internacional de este momento. En este momento, mire usted, la tendencia es una guerra entre la nueva derecha y la vieja izquierda populista. Y esto también nos pasa entre nosotros. Bueno, es muy claro. Y vea cómo se han desvanecido los partidos de centro.
Pero esto no es solo aquí. Nosotros tuvimos partidos excelentes, ¿no? La democracia cristiana, la izquierda democrática. Esto es la guerra entre izquierda cristiana, socialdemocracia, con la izquierda extrema, fue lo que hizo todas las campañas en Alemania, en Italia, en España. Y esos partidos desaparecieron. Claro. Y ahora está la nueva derecha y la izquierda. Esta nueva tendencia. Bueno, eso es un elemento que no es que han olvidado los candidatos sí han utilizado eso. Y curiosamente, en este punto se parecen mucho los dos candidatos punteros. Claro, y Sofía, cuando mencionaba el que no hay votos en disputa, es que si vemos la papeleta completa, los resultados del CNE hasta el momento, candidatos con el 0.38, 0.15, 0.10%. Así es, no hay demasiados votos en disputa, ¿no es cierto? Hay candidatos, la mayoría de candidatos no existen. Exacto. No existen, pero entonces por eso yo empecé diciendo se van a ranchar, ¿no es cierto? Esta es una disputa, va a ser una disputa descarnada por los pocos votos que quedan en un ambiente tan polarizado, en donde el correísmo en primera vuelta tiene 10 puntos más que en la primera vuelta del 2023 y el novoísmo que tiene, cerca del 50%. Entonces es una guerra descarnada y una lucha descarnada. Y respecto a lo que menciona Lolo, ¿no es cierto? Una lucha en donde los dos punteros se parecen mucho en términos de su populismo, ¿no es cierto? El todo vale, de sus formas autoritarias. Entonces, ¿qué los puede distinguir? Y ese es el desafío. Para captar esos pocos votos necesitan plantear algo, ¿no es cierto? Pero si no se acercan a la gente y no saben qué quiere esa gente o no les interesa saber qué quiere esa gente, entonces no podrán disputarse y no sabemos. Es decir, es un gran cuestionamiento hacia dónde irán esos votos y la segunda vuelta yo creo que vamos de alguna manera a ciegas. Ahora también conversábamos que el poder es el poder y el presidente candidato tiene más recursos, no solo económicos, más recursos disponibles de todo tipo, simbólicos, de llegar a territorio, es decir, puede, y aquí una anécdota también, como contaba Lolo, ¿no es cierto? Una mujer trabajadora, campesina, me decía, yo le decía, ¿por quién vas a votar? Y me dice, por el que ya está. ¿No es cierto? No sabía el nombre del que ya está, no sabía el nombre del presidente. Eso nos da la pauta de la lejanía que existe entre la política y la realidad. Y entonces, por el presidente sí, el que ya está. Y me dice, porque los demás ni siquiera nos han traído cajas de fósforos como lo hacían antes. Ni siquiera una caja de fósforos. Entonces, con esa lejanía, ese nivel de populismo, ese parecerse tanto en el populismo, en el todo vale, en el autoritarismo, estamos frente a un panorama de alguna manera desolador o muy poco claro, ¿no es cierto? Ok, son las impresiones y las reflexiones. Gracias a Lolo Echeverría y a Sofía Cordero, ambos analistas políticos que nos acompañan en esta mesa de debate con estos primeros resultados oficiales que estamos viendo a través de la página del Consejo Nacional Electoral. Y vamos al diálogo político con este panel. Vamos al diálogo político. Como decíamos, participan Alberto Acosta Burneo, analista económico y también columnista de revista Vistazo, junto con María Sol Pons, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas. Con ellos vamos a examinar a qué factores responden los resultados que va dando el escrutinio a partir de la voluntad popular expresada en las urnas y cómo se avisora una segunda vuelta, si la hay, como parece. Bienvenidos. Vamos a empezar, Alberto, señalando que el Ecuador ha ido a elecciones otra vez y que hay dos tendencias que han quedado extremadamente claras. ¿Qué ha hecho que Daniel Noboa y Luisa González capten el grueso de la votación? Bueno, yo creo que hay que ver el contexto. Estamos frente a un contexto de inseguridad, una guerra interna que declaró el presidente Noboa. Y cuando hay hechos extraordinarios como este, la población se une alrededor de quienes cree que le pueden ayudar a salir del problema. Entonces, eso es una cosa novedosa. Estamos frente a un cuasi bipartidismo, donde solamente dos grandes grupos tienen el grueso de los votos y el resto tienen marginales. Eso significa además que va a ser un desafío para el resto de partidos, si es que no consiguen votaciones suficientes, cumplir incluso con esa regla
de una votación mínima para mantenerse como partidos. Y María Sol, ¿ha sido esta entonces la causa principal para que esta primera vuelta se parezca a un balotaje, a una final? Sí, yo creo que esta primera vuelta ha sido, pues primero buenas noches, ha sido marcada por una intensidad inusual que nos lleva a una primera vuelta con sabor a segunda. Con muchos problemas a cuestas, el gobierno ha ido logrando posicionar el tema de los apagones, la inseguridad, los problemas económicos, y los va intentando despejar, mientras que el rol del correísmo ha sido desacreditar, poner el peso de la duda, cuestionar siempre como opositor, y con esa capacidad maleable y muy plástica de moldear el discurso de acuerdo al contexto y cualquier coyuntura, no siempre siguiendo una línea. ¿Qué nos dice esto? Que entramos a una segunda vuelta, si esos son los porcentajes, bastante peleada y bastante agresiva. Una tendencia que se va consolidando y cuya diferencia se va estrechando también entre estos dos finalistas, Alberto. Exactamente, vemos que la diferencia se está estrechando y que muy probablemente lo que vamos a tener es dos bloques en la asamblea, dos bloques grandes, que van a controlar la asamblea y que le van a dar una maniobrabilidad a quien llegue de presidente. Cualquiera de los dos va a tener un bloque importante de asambleístas. Hay que ver incluso los resultados, cómo terminan, pero podríamos tener algo inédito, que por primera vez la Revolución Ciudadana no sea el bloque más grande en la asamblea. Pero eso todavía hay que esperar para ver las cifras. Claro. Pero de cualquier manera vamos a tener dos bloques muy importantes que van a poder llegar a mayoría, consiguiendo respaldos con el resto de partidos pequeños. Analizando más a fondo la votación que está captando Daniel Noboa, podríamos decir cuáles son sus bastiones fuertes. ¿Está logrando mantener sus espacios, acrecentar en algún lado? ¿Ha perdido otros? ¿Qué está pasando? Bueno, Daniel Noboa tiene un respaldo principalmente en la sierra. Vemos en cambio cómo la costa sigue siendo un bastión del correísmo. De un voto populista que tiene esencialmente en Manabí, pero también en el resto de provincias de la costa. Entonces ha sido un desafío para Noboa tener un buen respaldo. Y vemos el tercer candidato con mucha distancia que aparece, Leonidas Issa, que tiene peso en la sierra, pero que en la costa tiene una votación menor al 1%. Antes de profundizar justamente en el candidato de Pachacutic, analicemos ahora al correísmo en esta elección. Pese a que se ha dicho que históricamente tiene un techo electoral y también tiene encima fallos judiciales que han castigado la corrupción de quienes gobernaron bajo la bandera de la Revolución Ciudadana, sin embargo, esta sigue siendo una fuerza política que persiste, sí, y que hoy llega nuevamente a disputar la presidencia de la República. Sí, llega más debilitada, por utilizar un adjetivo, que en otras ocasiones, siendo que analizando las provincias donde hay mayores votos, en Pichincha, en Guayas y en Manabí, en Pichincha, Luisa González estaba como cerca de un 36%, mientras que Daniel Noboa, el presidente candidato, llegaba a un 49%, mientras que en Guayas la escena era un poquito más par, era un 42-46, en donde le ganaba en Guayas Luisa a Noboa, mientras que en Manabí, con el poco... la poca información que existe, Luisa iba por un porcentaje por encima del 60%. Entonces, ¿qué te dice esto? Que el voto duro, del que venimos hablando hace mucho tiempo, sigue muy presente. ¿Qué es lo que trató de hacer el correísmo? Fue quizá descorreizar un poquito a Luisa al final, sacarle los liderazgos fuertes y tradicionales del correísmo para justamente tener una cara más fresca en función de esos problemas legales que usted menciona. Pero políticamente, ¿qué es lo que sostiene al correísmo? ¿Cuál es ese discurso político con el que se mantiene vigente la Yo creo que no es el discurso político, yo creo que es la sensación y que no terminamos de resolver los problemas de la gente a ver, la inseguridad sigue en un apogeo, los problemas económicos siguen en un problema, hubo incremento de impuestos y no han solucionado en integralidad. Es verdad que es poco tiempo, pero en la cotidianidad de la ciudadanía apremia y en función de eso también sumémosle los apagones, las crisis de energía eléctrica y también que es muy fácil descalificar y decir cualquier cosa. El correísmo tiene un arte para decir muchas cosas sin sustento, mientras que otros candidatos no tienen esa misma práctica. Bien, ahora analicemos justamente la votación de Issa con Pachacutic. Todo indica que está llegando tercero, lo cual lo configura en la sorpresa de esta elección y es su primera participación en la papeleta presidencial. Sí, realmente es una primera participación. Él tenía una expectativa mucho mayor y con esta participación realmente queda demostrado que tiene una votación incluso inferior a la participación indígena de la población en el Ecuador.
Entonces eso ya nos dice mucho. Yo creo que esto desmiente muchos mitos cuando se hablaba en sus manifestaciones, decía yo represento al pueblo. Bueno, vemos que no es así, que representa una facción probablemente de aquella población que está insatisfecha con el status quo, pero que realmente la población está representada o por el novoísmo o por Revolución Ciudadana, y que estas dos fuerzas grandes están disputando ese voto populista. Y a nivel geográfico habría que ver también ese voto, cómo se representa en la sierra, en la Amazonía. Y es otro tema importante, porque Leonidas Diza tiene una participación fuerte en provincias de la sierra, pero en la costa es absolutamente marginal, es decir, no es un liderazgo nacional de ninguna manera. Y analizando a Andrea González, que no llegó tercera como se esperaba según la intención de voto que reflejaban las encuestas, ¿cómo se reparte ese voto de ella por el país? ¿A quién representa? Bueno, la lógica nos lleva a concluir que el voto de Andrea González es fácilmente endosable a Daniel Noboa por el anticorreísmo que engrana y que teje el voto de Andrea González. De hecho, Andrea González Nader crece posterior al debate en su digamos, interpelación a lo que ha sido el correísmo, no tanto solamente Luisa González, sino el correísmo, su historia, todos estos casos de corrupción. Ella fue muy elocuente en eso, y eso pues nos llevaría a pensar que ese 2 y pico %, casi 3%, sería fácilmente endosable a Daniel Noboa. ¿Qué le impidió crecer más a Andrea González? Yo creo que quizá el tiempo, los recursos y el voto útil. Al final yo creo que esto ha sido un sprint entre voto útil y voto vergonzante, y llegan a un estado parejo. Bien, ahora, ¿qué movió el comportamiento electoral del votante? Analicemos un poco primero a nivel regional. Desde el 2017 el correísmo conquistó la costa, pero perdió preferencia marcada en la sierra y en la Amazonía, dos regiones en cambio donde Guillermo Lasso y luego Daniel Noboa triunfaron. Entonces, ¿se confirma este viraje regional? ¿Se consolida? Yo creo que se consolida un respaldo en la costa al correísmo, y por otro lado, yo creo que viene para la segunda vuelta, la definición no va a estar en los extremos, la definición y la pelea está en el centro, no el correísmo, anticorreísmo. El voto anticorreísta ya lo tiene ganado Noboa, no tiene que hacer ningún esfuerzo, no tiene que preocuparse por ese voto. Por el voto que tiene que preocuparse es por el indeciso, por el que no es ni fuerte anticorreísta ni fuerte correísta, que es ahí donde tiene que convencer, y es donde van a tener que pelear también los correístas. Tienen el mismo desafío, cómo van a ese votante mediano, que es el que finalmente va a definir esta pelea que vemos que es bastante estrecha. Analizando ahora algunos segmentos del conglomerado de votantes, veamos cuál es el comportamiento del voto joven, del voto femenino. Se ha dicho que en las últimas elecciones se refleja más bien que es una votación volátil, que no responde necesariamente a la edad o al género. Entonces, ¿cuáles son esos factores a conquistar ahora si es que hay una segunda vuelta? Bueno, yo creo que Daniel Noboa lo que tuvo en su anterior triunfo fue la capacidad de entusiasmar a mucha gente y entusiasmar al voto joven. Su forma de comunicar, su estilo, fue una novedad, ¿no? La gente no vota por alguien que está continuamente llorando y dando malas noticias. La gente quiere votar por alguien que da esperanza, que da luz hacia nuevos días. Entonces ahí la pregunta del millón es: ¿qué tipo de luz da la candidatura de Luisa González, y cómo refleja eso, le hace espejo en su votante duro y la capacidad de enamorar a indecisos, que hay muy pocos? Y por el mismo lado, ¿qué capacidad tiene Daniel Noboa de demostrar que los problemas que ha tenido en este gobierno no los tendría en un próximo gobierno? Porque ya no estamos hablando de segmentos. Es posible que incluso la candidata del correísmo llegue primera, no lo sabemos todavía. Tenemos que estar preparados para el ¿Cuáles conteo son esos votos total a conquistar si se da la segunda vuelta? Yo creo que son el miedo, la capacidad de ejercer el miedo. Ese es, y el voto no tanto como un grupo etario o un segmento, sino como una emoción que termina por ser el ejercicio del voto. Hay otro aspecto que conviene analizar, el elector de hoy. Es decir, ya en estos momentos las elecciones demuestran que las ideologías propiamente no pesan, porque las organizaciones políticas no son sólidas, tienen ambigüedad en muchos temas, incluso los candidatos, y el elector promedio tampoco se identifica con una tendencia ideológica específica, puede migrar de un lado al otro, ¿no? Entonces, ¿con qué se ha identificado en este caso el electorado que se fue con Daniel Noboa, y con qué se ha identificado a quienes prefirieron darle el voto a Luisa González? Bueno, yo creo que el electorado de Daniel Noboa va muy de la mano de esta guerra contra la inseguridad, la guerra interna. Quieren una mano dura, quieren un liderazgo fuerte,
que ponga en orden los problemas de inseguridad, que es hasta ahora en las encuestas la principal preocupación de los ecuatorianos. Entonces yo creo que el presidente tendrá que seguir apoyándose en esa lucha, demostrando éxitos inmediatos para poder lograr más respaldos. En cambio, desde el lado del correísmo entra con una base muy sólida, y muy sólida desde quienes vivieron el correísmo, vivieron la bonanza y dicen, bueno, vivíamos bien en la bonanza petrolera. Claro, no era un hecho provocado por el correísmo, era por la bonanza petrolera, pero eso el votante no lo analiza. Y entonces tiene un voto, un piso muy fuerte. Pero el desafío del correísmo es romper con esa barrera de rechazo. Tiene también un rechazo fuerte en la población. Hay una población fuertemente anticorreísta y hay una población en el medio que está buscando cuál es la mejor opción, quién le vende esa mejor esperanza de un futuro mejor. Y Marisol, ¿por qué crees tú que impera este pragmatismo político en el votante? Es decir, la persona que ve más sus problemas que las ideas o los proyectos políticos. Quizá porque tenemos una época muy larga de mucha intensidad política. Hemos acudido a las urnas muchas veces y al final lo que queremos es que nos resuelvan los problemas. Ya la capacidad de creer, de confiar, está bastante disminuida. Sin embargo, quien siempre se mantiene fuerte ha sido, y siempre empieza una elección con voto duro, ha sido la Revolución Ciudadana. También recordemos que en las seccionales tuvieron un triunfo importante. Eso le ha permitido tener una presencia en territorio muy marcada que no lo ha tenido ADN. Entonces ellos tienen unas ventajas competitivas producto de su estructura política y todo su tiempo, que también tiene, digamos, como todo, ¿no?, oportunidades y desafíos, pero más que nada en esta elección ha podido aprovechar de esa estructura territorial para poder nutrir así a su votante. Pero entrando a una segunda vuelta, el electorado finalmente entrará a mirar dos proyectos, dos modelos, dos posturas para ir un poco más a fondo y comparar y decidir. Sí, por supuesto. Yo creo que también quizá hemos disminuido la importancia del riesgo que tiene el correísmo de volver al poder y quedarse 15 años, 20 años de reinstaurar la reelección indefinida. Son temas que entran ya al debate, ¿no? Entran a la conversación, correcto. Marisol, repasemos entonces estas propuestas comparadas de gobierno entre Daniel Noboa y Luisa González. Básicamente, según Análisis Semanal, se define que es un duelo entre dos posturas, la socialdemocracia y el progresismo. Noboa impulsa una posición socialdemócrata o de centro izquierda que asigna al Estado un rol activo en la promoción de la justicia social, mientras que Luisa González, está alineada claramente con una ideología de izquierda progresista con un enfoque en la justicia redistributiva y el fortalecimiento del Estado como actor clave en la economía. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de fondo? Bueno, primero, similitudes, estamos hablando de posiciones distintas de la izquierda, una izquierda mucho más centro, como el mismo plan de gobierno Noboa lo reconoce, dice que es un movimiento de centro-izquierda, y eso se ve también en los hechos, y a una izquierda mucho más radical hacia el socialismo del siglo XXI en Luisa González. Claro, a Luisa González y al correísmo le interesa posicionar que Noboa es de derecha o extrema derecha y que es del Bukele del Ecuador y eso de esa manera busca generar miedo. Pero la realidad es distinta si vemos los hechos. ¿En qué se diferencian ambas posturas? Por ejemplo, Luisa González del correísmo es contrario a la apertura de mercados. Daniel Noboa es muy favorable a la apertura de mercados. A nivel de la actuación del Estado, más bien hay similitudes. Quieren participación del Estado, aunque Luisa González plantea una participación también en la actividad empresarial, un mayor intervencionismo estatal. El caso de Noboa dice el Estado es necesario que participe, pero que participe para proveer servicios, etcétera. Entonces, al final del día existen similitudes importantes entre ambos modelos. También existen diferencias importantes, sobre todo en materia económica, de apertura de mercados o cerrar los mercados. Esperemos entonces que estas urgencias o prioridades del próximo gobierno sean debatidas a fondo como el país merece en una siguiente vuelta presidencial. Les quiero agradecer a Alberto Acosta y Marisol Pons por habernos acompañado con su análisis esta noche, dándonos luces de cómo leer los resultados electorales.